la bienvenida a la doctora Isabel Juárez Becerra. Ella es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. De 2020 a 2022 realizó una estancia postdoctoral como investigadora en la Maestría de Historia de México en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con categoría candidato en el Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, a partir del 2021. Actualmente se incorporó al archivo de Zapopan, municipal de Zapopan. Sus principales líneas de investigación son la historia de las instituciones, historia de las mujeres e historia del derecho. Cuenta con varios artículos y capítulos de libros relacionados a la historia de las mujeres en Nueva Galicia, en especial sobre transgresiones sexuales, los cuales se pueden consultar en su sitio academia.edu. Es fundadora de la Red de Estudios sobre Espacios Carcelarios. Es cofundadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Es cofundadora de la Red Las Otras Historias, Marginalidad, Delito y Transgresión Social. Cofundadora del colectivo Ágora de Occidente, en colaboración con el Colegio de Michoacán. Es socia fundadora de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García. Bien, su investigación doctoral se enfocó en el estudio de Casa de Recogidas de Guadalajara, a partir de que se ideó en 1745 y hasta que se integró al complejo edilicio de la penitenciaría de Escobedo en 1871. Con este proyecto obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero en su edición de 2021, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la categoría tesis doctoral. Esta investigación ha sido publicada por el Colegio de Michoacán. Bienvenida, doctora Isabel. Es un gran gusto, un gran honor tenerla con nosotros en esta sesión de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, apoyando con su ponencia al Colegio pues, de Colima, que hoy tenemos esta participación para la Federación. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Isabel Tocaya, por la invitación, por considerarme para participar en este espacio y porque es la segunda vez que estoy con ustedes y eso me pone muy contenta que hayan pensado nuevamente en mí para poder compartir un poco sobre la historia del 8M y su significado, cómo lo podemos ver desde esta perspectiva histórica. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Sí, con mucho gusto, adelante. Listo. Me gustaría comenzar pensando o invitando a la reflexión sobre cómo miramos cada una ese Día Internacional de las Mujeres. Algunas lo reflexionamos o lo relacionamos directamente con la marcha. Algunas otras incluso con el día de descanso que eso puede llegar a significar cuando en algunas instituciones nos lo dan. Algunas otras con la búsqueda o la lucha permanente de derechos o de cambio de ciertas circunstancias de nuestra realidad. Creo que así como lo podemos ver en diferentes maneras desde nuestra actualidad, a lo largo del tiempo también ha tenido diferentes significados y ha jugado diferentes rangos de importancia, depende de quién lo mire y cómo lo miremos. Siempre despierta críticas también lo que puede llegar a suceder en la marcha, siempre puede despertar críticas a favor o en contra, temas como el aborto, que son muy polémicos. Hay temas que siguen causando mucho ruido y en su momento hubo otros tantos temas que interesaban a las mujeres y que también causaban ruido de diferentes formas. Entonces creo que hoy la invitación principal sería repensar la pluralidad de mujeres que habemos, que cada una tiene intereses diferentes o que cada una busca mejorías de acuerdo a distintos modelos o por diferentes vías, diferentes alternativas. Creo que lo que podríamos traer mucho a colación es procurar la empatía de unas y otras. No porque yo piense de una manera, eso es lo que tiene que ser y así va a ser y es lo correcto o eso es lo mejor para todas, ¿no? Cada quien puede tener diferente excepción de cómo considera que las cosas pueden ser mejor
y bajo qué significado le estaríamos dando a esas mejorías, ¿no? Cuando hablamos del 8M, del Día de las Mujeres, siempre lo ligamos a una marcha que nos puede parecer muy lejana, porque fue una marcha de obreras en Nueva York a finales y principios del siglo, en el que, pues, de alguna manera también la tendencia o la importancia que siempre tiene la cultura norteamericana en nuestro país nos fue marcando tendencia, pero no quiere decir que haya sido la primera marcha en todo el mundo de mujeres, sino, digamos, un poco esta cercanía que tenemos con Estados Unidos y cómo, al ser una potencia mundial, de muchas maneras dirige la política, y creo que este es un ejemplo también de esos, como un evento que sucedió en Nueva York, sí encabezado por mujeres obreras que buscaban mejorar sus condiciones laborales, reducción de jornadas, mejores salarios, pues quedó tan ensalzado que enmarcó un día internacional como es conmemorar el día 8 de marzo. Pero lo que nos podríamos rescatar de esta parte es que 8 de marzo está enraizado a un fenómeno de clase obrera, a un fenómeno de lucha y a un fenómeno de unión entre mujeres. Esos como tres elementos nodales que se pueden ir replicando en diferentes círculos. Este era un movimiento netamente obrero, pero me gustaría comenzar un poco más atrás en el caso de México, porque ¿qué entendemos también bajo estos tres principios que les digo de lucha, de unión de mujeres y de condiciones obreras de esas mujeres? Si nos trasladamos a México, pues México tenía algunas fábricas textiles a mediados del siglo XIX, pero en realidad la gran mayoría de la población seguía en un entorno rural. Quienes desempeñaban oficios menores, pues eran pocos, y las mujeres en donde se empleaban era principalmente en el servicio doméstico. Entonces, esta es una imagen que les muestro de una mujer de 1888 que, por ejemplo, ya también para esos momentos de finales del siglo, todas las personas que estuvieran laborando tenían que pasar a los ayuntamientos en los diferentes estados del país a registrarse, a darse de alta de acuerdo a los servicios que ofrecía. Ella es una empleada doméstica, pero vemos en su fotografía que tuvo que recurrir a un estudio para cumplir con el requisito que que le pedía al ayuntamiento de registrarse. Registrarse, dar sus generales, indicar en qué casa estaba sirviendo. Esto es en el caso de una empleada doméstica, pero lo mismo se hizo con los que eran boleros, con los que eran aguadores, con las que eran prostitutas, y cada una tenía una razón de ser diferente. Las prostitutas, al darse de alta en los ayuntamientos, también tenían que pagar una cuota porque se les daba una boleta médica en la que ellas se comprometían a pasar a hacerse chequeos mensual o trimestralmente. Entonces, el pago que ellas hacían era en cierta medida por el servicio de revisión médica que iban a estar recibiendo cada cierto tiempo. Entonces, vemos también cómo las diferentes formas en que, o por las que se solicita un registro, pues van a variar también dependiendo del tipo de mujer que sean. A una mujer doméstica que trabajaba en el empleo de empleo doméstico, lo que se necesita o lo que se quiere saber es dónde está viviendo y para quién está laborando. En el caso de una prostituta, lo que se necesita o lo que se busca saber es que tenga su carta de revisión médica y que esas constancias médicas pues sean precisamente constantes para verificar su estado de salud y que no se convierta en un foco de propagación de enfermedades de transmisión sexual. Entonces los motivos son distintos, y bajo esta realidad de estas otras mujeres, que son mujeres campesinas, que son mujeres del pueblo, digo, las grandes ciudades de todo el país son 2 o 3 comparadas con el resto de estados que viven en situaciones en situaciones rurales. Entonces podemos pensar que la gran mayoría de las mujeres pues estaban en labores campesinas también, apoyando en mercadeos o en esto que les mencionaba de servicio doméstico. Aquí en México se toma mucho en cuenta lo que es el primer Congreso Feminista en 1916, que se realizó en la península de Yucatán. Fue convocado por Elvia Carrillo Puerto, una de las principales promotoras. Pero el estado de Yucatán está atravesando por una etapa, digamos ya de cierta consolidación revolucionaria incluso, con sus gobernantes.
estaba en ese momento como de avanzada. Pero si pensamos incluso en nuestra actualidad, siempre hemos visto a la península como algo distante de lo que es México. Y los mismos habitantes de la península se sienten distantes o poco identificados con lo que es México. Entonces también esto de considerar el primer Congreso Feminista que se celebra en Yucatán como un referente nacional, cuando siempre ha habido esas divisiones o esas faltas de empatía total entre mexicanos y personas de la península, o la misma identidad que manejan las personas de la península, o cómo ven hacia el resto, creo que nos da una muestra también de cómo nos vamos anclando a ciertos eventos, aunque en su momento no tuvo la escala nacional o la participación nacional que ahora le queremos dar. Y si aquí alguna de las colegas es de la península, nos puede compartir su experiencia de cómo ellas se sienten como si fuera otra nación. La península de Yucatán es como si fuera otra nación. Y curiosamente nos anclamos de ese evento que sucedió en esa distante península de Yucatán para anclar lo que fue el devenir de los movimientos feministas en México. Y este primer congreso feminista, pues, que buscaba sobre todo el sufragio femenino. Se ancla entonces como movimiento de unión y como movimiento impulsor sufragista. Otro de los elementos cuando hablamos de historia de las mujeres, siempre hablamos mucho de las mujeres normalistas. Y eso también tiene una connotación histórica y política muy importante, porque la revolución, todos los ideales de la revolución tenían muy en boga o muy al centro de sus intereses políticos la educación. Y en ese papel educador, las mujeres tenían un papel esencial, porque para este momento las labores del magisterio ya se habían feminizado y el movimiento revolucionario ayudó a que ahondara más o se profundizara más esa visión de las mujeres como educadoras. Incluso si recordamos aquella película de María Félix, en donde se va a alguna región, que creo que es Río Escondido, si mal no recuerdo, se va de maestra a una región rural, haciendo todos los sacrificios que eso implicaba para llegar. O sea, vemos que sobre las normalistas, en el discurso revolucionario, hay una fuerte carga como ser las educadoras. Sí hay hombres también que fungen como educadores, pero ya las mujeres empiezan a tener como estos cuotos. Si miramos ahora a nuestro alrededor, en su gran mayoría las docentes del nivel preescolar, primario, secundario incluso, el mayor porcentaje es de mujeres. La academia, las normalistas, se ha feminizado. Pero más allá de las normalistas, de las primeras maestras, del papel que ellas tuvieron, que se les reconoce su labor y se reconoce también porque impulsaron esa visión educativa del país, estuvieron compaginando bien lo que eran los proyectos políticos de aquel México revolucionario con la visión que eso implicaba. Pero más allá de las mujeres normalistas, siempre nos hemos centrado también en las mujeres que en estas, sobre todo esta conmemoración del 8 de marzo, nos enfocamos en las que dan la batalla, ¿no? Siempre queremos ver quiénes fueron las primeras, quiénes fueron las que impulsaron ciertos derechos, siempre fueron quiénes fueron y dónde estaban. Algunas de esas mujeres eran las que organizaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que buscaba el sufragio femenino. Esto entre 1934 y 1939. Si vemos también incluso la vestimenta de estas mujeres, su peinado, podemos identificar claramente que por lo menos son de una clase media, que son muy distintas a las que les mostré al principio, mujeres con rebozo, mujeres campesinas con peinados muy diferentes. Estas mujeres podríamos suponer que muchas de ellas tienen por lo menos formación letrada, quizá por lo menos en niveles básicos, pero que sabían la mayoría leer y escribir. Entonces, vamos hablando también de ciertos círculos, cuando hablamos de la historia de las mujeres, de ciertos círculos son los que estaban pues al frente, ¿no? O en el ojo de estos movimientos. A esto me gustaría sumar, en esta idea de pluralidad, que no solamente eran las mujeres con clase media, las que buscaban la mejoría de las mujeres, ¿no? Algunas lo hacían desde
bueno, me voy a regresar un poquito a la imagen, desde el movimiento sufragista, pero aún en el movimiento sufragista había muchas divisiones. Precisamente al reconsiderar que muchas mujeres de estas que participaban eran de clase media, entre ellas mismas había ciertas divisiones, porque no era un frente único, ¿no? Había diferentes visiones de cómo conseguir el sufragio y quiénes tenían, podrían tener derecho a él. Por ejemplo, había secciones de este movimiento sufragista que consideraba que las que podían votar solamente eran las mujeres letradas, porque consideraban que esa educación les permitía el raciocinio suficiente para poder votar. Pero si volvemos a ese imaginario, a ese México rural, pues entonces realmente, ¿cuántas mujeres eran las que podían votar? ¿Para quién estaban luchando estas mujeres? ¿Con base en qué determinaban que solamente las letradas están políticamente empapadas de lo que el voto significaba y que solamente ellas podían votar? Además de estas divisiones al interior del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, pues al exterior había otro tanto, ¿no? De si las mujeres que no tenían ciertos puestos laborales no podían votar, que si las mujeres que no votaran porque eran conservadores y entonces iban a hacer votos solamente para los políticos de facciones muy conservadoras o religiosas, siempre se manejaban esos temores por fuera, ¿no? Que las mujeres, el voto de las mujeres representaba un peligro porque iban a votar solamente por miembros de la oposición, en ese momento de la oposición a los partidos de la revolución, y que por lo tanto iba a ser un voto directo hacia las acciones conservadoras del país. En este momento del 34, pues el único partido era el Partido Revolucionario Institucional, sus antecedentes, ¿no? Pero había candidatos independientes que suponían un peligro y el que las mujeres votaban aumentaba ese peligro también, ¿no? Que esos votos se fueran hacia esos opositores. Esto desde el sufragio femenino, con este tipo o este sector de la población. Pero al interior del Partido Revolucionario Institucional o el Partido de la Revolución Mexicana, como eran sus inicios, había diferentes secciones que seguramente ustedes también recordarán. Era la Confederación Nacional Campesina, también la Confederación que aglutinaba a los obreros. Entonces, cada una tenía su Secretaría de Acción Femenil. Esta imagen de 1934 nos muestra una clausura de cursos de capacitación de la mujer campesina. Y esta es otra manera, no desde el sufragio, sino desde la capacitación a esas mujeres campesinas, que insisto, eran la mayoría, para que ellas puedan tener otras herramientas para mejorar su situación social. ¿Qué se les enseñaba en esos cursos de capacitación femenina? Desde la manera de realizar conservas, desde cursos de corte y confección, cursos de costura, cursos también de alfabetización básica, y el compromiso de estas mujeres que eran se pedían representantes pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina, que cada estado mandara una representante a estos cursos que se realizaban en la capital del país, en Ciudad de México. El compromiso de estas mujeres que podían asistir a los cursos era que al regresar a sus estados, ellas replicaran lo que habían aprendido en esos cursos. Entonces, era replicar entonces el aprendizaje en conservas, incluso también en primeros auxilios, en alfabetización, en costura o en corte. Pero era una manera que a partir de estas organizaciones se buscaba el mejoramiento social de las mujeres y de unas mujeres que eran diferentes a las que buscaban en su gran mayoría el sufragio. Estas mujeres que ya empezaban a participar de estos círculos políticos, es común que sí de repente nos las lleguemos a encontrar en diferentes secciones, ¿no? En diferentes círculos. Unas están en la CNC, en la Confederación Nacional Campesina, que al final era ser parte del Partido de la Revolución Mexicana, y que en sí muchas de ellas también estaban o varias de ellas estaban en los movimientos sufragistas. Sí había alguna circulación de ideas por ahí. Sí había un reconocimiento o una identificación de dónde estaban unas mujeres, las mujeres campesinas, dónde estaban las sufragistas, y por ahí también hemos encontrado cierta correspondencia entre unas y otras mujeres. Había comunicación, pero no había integración a un solo movimiento, porque eran condiciones diferentes, ¿no? O lo que ellas buscaban, cada una desde sus recursos y sus trincheras, pues eran a lo mejor la practicidad
de mejorar de manera más inmediata sus condiciones sociales. Quizá el curso de capacitación femenina le serviría a algunas mujeres de manera más pragmática o más inmediata, llegar a su casa y poder hacer conservas, o poder hacer esas conservas que implicaban también una posibilidad de vender a otras personas conservas, apoyar en la medida de sus posibilidades la economía familiar. Quizá para ellas algunas eso era funcional, para otras lo realmente apremiante era seguir luchando por el voto, por el sufragio. Aquí tenemos la graduación de enfermeras de la Cruz Verde en 1950. Esto lo pongo porque sí en atención a ustedes porque son enfermeras y porque también consideramos siempre a las primeras mujeres médicas, a las primeras mujeres que estuvieron al frente de hospitales o de Cruz Verde en su atención, ¿no? Creo que parte de esta pluralidad de mujeres es reconsiderar quiénes eran en esos momentos las mujeres que sí podían hacer estas carreras como enfermería o como medicina, retrayéndonos a nuestra historia personal. ¿Qué significó para nosotras, para ustedes, cursar enfermería? Si tal vez significó sacrificios en la cuestión económica para poder pagar la carrera, sacrificios en trasladarse de su estado o de su ciudad o de su pueblo en el que vivían, trasladarse a la capital para poder estudiar. Si pensamos en nuestras propias experiencias, ¿cómo podemos pensar las experiencias de esas mujeres en 1950? Si para nosotras hubo dificultades, ¿qué dificultades pudieron tener ellas como mujeres enfermeras? Igual con las mujeres normalistas. ¿Qué les pudo haber implicado para ellas ejercer, apostar por una carrera profesional, por este devenir de la academia, de la preparación? Lo que significa para nosotros, o los retos que significó para nosotros, podrían haber sido 3, 4 o 5 o 10 veces mayores los retos para ellas como enfermeras de primeras generaciones o como normalistas de primeras generaciones. El perfil de la normalista sobre todo llega a ser muy particular porque en el sentido de que muchas de esas señoritas maestras se quedaron como señoritas. ¿Por qué? ¿Qué implicaba eso? En el caso de las enfermeras, yo eso no lo he visto como se ve en las normalistas y seguramente muchas de nosotras tuvimos maestras que era la señorita tal, ¿no? O sea, todo el tiempo nos dirigimos a ellas como señoritas porque nunca se casaron. ¿Por qué nunca se casaron? En gran medida porque su profesión, al ser de educadora, se mezclaba mucho con la misma situación de ser ejemplo. Y de ser ejemplo también ejemplo moral, ejemplo de buenas costumbres, de rectitud, de decencia, de recato. ¿Y qué mejor ejemplo de recato que una mujer que es soltera? ¿Qué mejor ejemplo de dedicación que una mujer que no se casa o que no tiene hijos que atender, sino que se va a enfocar al 100% a la educación de esos hijos, ¿no? Entonces, también ir viendo cómo sí nuestras carreras nos marcan y nos va formando un perfil que en muchas ocasiones impacta en nuestra vida personal, como esto de las normalistas, que sobre todo en ella, que lo he estudiado bastante, es muy marcado. Muchas de ellas no se casaban para no causar mala nota con los vecinos, para que no se diera motivo de escándalos, ¿no? Que no hubiera nada que se pudiera hablar de ellas. Y muchas de ellas, por esta misma situación, todo su sentimiento maternal, las que deseaban maternar, lo expresaban o lo replicaban con los niños que tenían a su cargo. Entonces ya desde ahí podemos ver lo que cada profesión implica, ¿no? Y bueno, esto por una parte. Otro de los momentos coyunturales que siempre tratamos de retomar es cuando por fin las mujeres lograron votar en 1953 y desde antes a nivel municipal en 1947. Todo esto de ir alcanzando estos logros, sin duda que lo son, no se pone en duda, estos logros que se van alcanzando es también ir reflexionando
¿Cuántas de esas mujeres efectivamente pudieron votar? Tuvieron esa accesibilidad. Porque había lo otro también de que si a las mujeres no se les permitía votar, era porque se consideraba que el varón, el jefe de familia, iba a emitir un voto a título familiar en representación de las mujeres. Entonces, si pensamos que en ese momento había muchas de esas ideas, muchos de esos hombres quizá no dejaron salir a votar a sus esposas. ¿Por qué? Porque ¿para qué iban a ir a votar si él podía votar por ellas? ¿Sí? Entonces, no solamente es la lucha que se da en la legislación para conseguir la apertura, sino también la lucha que se da al mismo interior de las familias por conseguir esos permisos de los esposos, esas audiencias para poder salir a votar, porque incluso el movimiento estuvo marcado de eso. El movimiento sufragista tuvo esos asegúnes también de los esposos o familiares que sí apoyaban la lucha de las mujeres y otros que la condicionaban. ¿De qué manera la condicionaban? Puedes ir a marchar a favor del voto del sufragio siempre y cuando no desatiendas las labores de tu casa. Siempre y cuando dejes esto lavado, esto planchado, la comida hecha, siempre y cuando no interfiera a tus labores domésticas. Porque se entendía que el primer compromiso de la mujer era hacia el hogar y salir a la calle, salir sobre todo a manifestarse, pues era un acto de rebeldía o de confrontación hacia las labores que ella debería estar atendiendo. Porque estar en la calle significa o deja entredicho qué tanto estás cumpliendo con las labores que tienes asignadas en tu casa. Entonces la pelea no solamente se dio en las calles, la pelea se dio también al interior. Y vemos muchos discursos de los hombres, pues principalmente, replicando por qué las mujeres no podían tener este acceso al voto. Porque iban a descuidar a los hijos, porque iban a descuidar sus labores del hogar, porque desatendían a los maridos, porque se iban a confrontar a las decisiones políticas y era confrontarse también a los hombres. Esta historia del 8M se va mucho relacionando, entretejiendo de cómo nos pensamos como mujeres y nuestras atribuciones y cómo se piensan los hombres y cuáles son sus atribuciones. La atribución de los hombres siempre ha sido como representante y siempre ha sido per se el voto. Pero las mujeres no hemos sido representantes, no habíamos sido representantes. Entonces, el reto era mayúsculo. El poder decir que éramos capaces de emitir un voto, de un voto racional, de un voto que podía ser pensado, crítico, reflexivo, hacia determinado uno u otro partido político, uno u otro candidato. El miedo que había en que las mujeres, por ser más fervorosamente católicas, iban a ser dominados por los párrocos y que los párrocos entonces iban a poder dirigir el voto femenino. Pero estamos replicando, con esos argumentos se está replicando lo que se tenía pensado en ese momento de las mujeres, que las mujeres obedecían a los hombres y entre los hombres se contaba también al párroco, ¿no? Y como un hombre todavía con esta dirección o esta capacidad de dirigir a esos sectores religiosos y que podía tener, por lo tanto, mayor influencia en la formación o en el voto de las mujeres. Eso por un lado. Avanzamos del sufragio femenino y otro de los movimientos, ya cuando acá sí hay sindicatos, digo, hubo varios sindicatos, pero este es muy, creo que es muy rememorado, el Sindicato de Costureras del 19 de septiembre de 1985, que surgió a causa precisamente de los temblores de aquel año del 85, cuando varias costureras quedaron atrapadas en una fábrica. No pudieron salir. Y cuando se empezó a hacer el rescate, lo primero que se rescató, paradójicamente, fueron las telas que se resguardaban el precio económico que tenían, que si eran de importación, que si no sé qué. Pero antes de buscar rescatar a las víctimas, a las que habían quedado en los escombros, los dueños de las fábricas, de los talleres de costura, buscaron rescatar sus equipos. Y eso implicó quitarles tiempo para efectuar el rescate de las personas que estaban bajo los escombros. Dieron por hecho que todas habían muerto quizá, y que era más apremiante, aún así, aunque todas hubieran muerto, fue más apremiante sacar las telas que sacar los cuerpos. Y se organizó este frente de sindicato de costureras 19 de septiembre en la Ciudad de México. Que volvemos a lo que nos había traído el sindicato de Nueva York, que también eran obreras.
cómo las mujeres obreras ante estas tragedias se unen, se manifiestan, marchan y tienen esta capacidad de exigir sus derechos. Desafortunadamente, después de que esta tragedia las marcó y que sin duda les mostró en la cara que para la empresa, para sus patrones, era más importante las telas o las máquinas, rescatar esas telas, que la vida de las costureras. Y vuelvo también al principio, ¿cuánto puede valer la vida de una costurera? Y entonces, ¿cuánto valía el rollo de tela? ¿Cómo le podemos poner precio a la vida de estas personas, de estas mujeres costureras? Y cómo se consideró más apremiante y con más valor sacar los rollos de tela. Y esto está bastante documentado, ¿no? Pero creo que es una forma, incluso hay varios documentales, notas periodísticas que cada cierto tiempo se rememora pues también esta lucha, este sindicato de mujeres costureras. Porque al ser también costureras y estar trabajando, mucho podemos considerar cuál era el salario de una costurera, qué implicaba para la economía de su hogar, las que eran jefas de familia, o las que eran madres solteras, o las familias con los hijos o los padres que dependían del sueldo de una costurera, que también al pasar esta tragedia, pues muchas se quedaron sin ese soporte económico que significaban las mujeres. Y también con las condiciones precarias que eso significaba. Mujeres que estaban de costureras, donde no tenían prestaciones, donde no tenían acceso a seguridad social. Incluso eso lo podemos seguir viendo, que se replica desafortunadamente. Ciertos talleres clandestinos, por llamarlos de alguna manera, talleres clandestinos de costureras o de obreras, en donde se les da el salario mínimo y no se les da ninguna prestación social. Y luego pasan este tipo de tragedias y es cuando parece que por fin quedan al ojo público y al ojo de las autoridades. Y cuando se les da como por intervenir, ¿no? Ya cuando pasan este tipo de actitudes o este tipo de tragedias. Más, esto por una parte, ¿no? Las mujeres que de alguna forma logran organizarse, que eso también es un reto. Incluso ustedes como Federación Mexicana de Enfermeras, ¿qué retos les implica organizarse? ¿Cómo se afilian? ¿Cómo están de manera constante incluso en estos eventos? No todas las mujeres se organizan. A veces, por ejemplo, ustedes que ya tienen una organización bien estructurada, con un organigrama, pero no todas las mujeres se organizan. Estas mujeres están empaquetando chocolate. Quizá no ven en ese momento un riesgo. Quizá en ese momento no ven una necesidad de organizarse. Igual las costureras de la imagen anterior quizá antes no habían sentido esa necesidad de organizarse, esa necesidad de salir a marchar por sus derechos, hasta que se enfrentaron con esta tragedia. Otras de las mujeres, y digo otras que en este momento no están aquí en las imágenes, pero acá en Guadalajara, que es donde yo estoy, se formó un sindicato de tortilleras. Y a lo mejor que nosotros en este momento podríamos decir, bueno, un sindicato de tortilleras, ¿qué derechos exigían? ¿O qué podían exigir las tortilleras? Y a veces pensamos que es una faena doméstica y que quedara allá, ¿no? Sí exigían mejor pago a su trabajo, exigían también facilidades para acudir al nixtamal o que se les pusiera molinos de nixtamal más cerca. Y había esa organización de las mujeres que hacían la tortilla. Obviamente estas tortillas, no solamente a mano, sino también en las máquinas. En esos momentos de 1940, también 1950, en lo que ya estaba más difundido la colocación de las máquinas torteadoras. Que incluso la propia máquina torteadora fue un reto y un logro también para las mujeres. Ahorita yo creo que ya todas salimos, compramos las tortillas ya en la tienda y en el súper, ya en la tortillería. Pero esa facilidad de ir a comprarlas también estuvo acompañada de ciertas luchas y ciertas resistencias, porque la implementación de la máquina significó que las mujeres dejaran el metate y dejaran de tortear a mano muchas veces. Y eso también despertó muchas críticas.
¿Por qué? Porque no es mujer la que no tortea, ¿no? Este prototipo de las mujeres tienen que ser así como en este cajoncito dice, ¿no? Si no saben tortear o incluso todavía, ¿no? Que se nos dice, si no sabes cocinar no te puedes casar y entonces no sabes ser mujer y entonces no sé qué. Tenemos que cumplir con ciertos rangos, ciertos parámetros para demostrar que somos y sabemos ser mujeres. Cuando se implementó la máquina de las tortillas, el reto fue ese. Y la lucha también fue con los hombres. Porque los hombres no querían que sus mujeres dejaran de tortear. Porque si ellas dejaban de ser mujeres, implicaba que ellos iban a también ser menos hombres. Porque no tenían verdaderas mujeres, ¿no? Porque no tenían mujeres que supieran tortear, que no supieran hacer el metate. No sé si a ustedes les tocó, o a sus madres, o a sus abuelas, lo que implicaba la faena del metate. Despertarse en la madrugada para poner o preparar el nixtamal o dejarlo hecho una noche antes para en la mañana despertarse a hacer la molienda con la mano del petate que llega, del metate que llega a ser muy pesada también. El daño que eso implicaba para las manos, para la espalda, incluso para las rodillas porque eran cuclillas, ese era un deterioro físico para las mujeres y con labores, jornadas diarias, constantes. Todos los días había que tortear, todos los días en la mañana había que tortear. Ahora valoramos mucho incluso a las cocineras tradicionales que siguen haciendo esas tortillas en el metate, ¿no? Y siempre lo podemos decir también que saben más ricas, que si la tortilla recién hecha, que si la tortilla pues de masa, más, menos diluida, ¿no? Sí, que es diferente. Pero ya hacerlo en la cotidianidad, hacerlo todo el tiempo, hacerlo todos los días, para estar alimentando, pues el desgaste físico que eso implicaba, el tiempo, cómo lo invertíamos a esas labores de cocina y en qué más nos quedaba, y qué otro tiempo teníamos para otras actividades, ¿no? Esta es otra imagen de esta marcha de este año. Si mal no recuerdo, es del norte de Chihuahua, creo. Pero en sí puede ser una imagen de cualquier parte de nuestro país. E insisto, volvería al principio que les comentaba que a lo mejor no todas estamos de acuerdo con la marcha. A lo mejor no todas vamos a marchar. A lo mejor todas pensamos que nuestro 8 de marzo es ir a manifestarnos. Las luchas pueden ser diferentes. Nuestras formas de participar pueden ser distintas. Y yo siempre insisto en que una no es más valiosa que otra. Y más bien creo que podemos encontrar cómo todas buscamos desde diferentes aristas, cada quien desde su trinchera, buscamos que las mujeres tengamos mejores condiciones en nuestra vida ya sea personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de representación política. Cada quien busca los modos, los mecanismos, las alternativas para tener una vida mejor, una vida digna. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado abuso? Desde el toqueteo en el camión, en el transporte público, o los insultos o los piropos ofensivos que recibimos por la calle. ¿No es también una forma, el manifestarnos, una forma de decir que no queremos eso, que no queremos que por el simple hecho de estar en el transporte público nos toquen, que no queremos que otras personas se sientan con el derecho de tocarnos? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a directivos, desafortunadamente, pues casi siempre hombres, que por supuesto directivo buscan hacerse de algún favor sexual a cambio de mejores condiciones laborales? O por subir de puesto que empiezan a orillarnos hacia otras formas, ¿no? Y siempre se dice, ¿no? O incluso nosotras mismas lo escuchamos, a veces lo replicamos. Esa mujer entró ahí porque se acostó con X persona o porque usó su cuerpo para llamar la atención, no sé qué. Pero atrás de esa mujer que hizo o tuvo que hacer eso, está un hombre que se aprovechó de su puesto de poder para poder hacer eso. Entonces siempre tendemos, incluso entre mismas mujeres, a juzgar a otras mujeres cuando también está la otra parte, ¿no? La otra parte masculina que ejerce ese poder para unos otros privilegios. Cada vez que pensemos, creo, en estas
En todo lo que significa el 8 de marzo, yo invitaría a repensar qué significa para la pluralidad de mujeres. Las luchas pueden ser distintas, pueden ser variadas desde diferentes trincheras. No va a ser lo mismo lo que yo quiero, a lo mejor yo, Isabel, en la ciudad, a lo que quiere, no sé, Lupita en una comunidad rural, que le parece a lo mejor más apremiante tener acceso a la educación, porque hay muchas comunidades a lo largo y ancho de nuestro país donde no hay docentes. Y tan no lo hay que por eso sigue funcionando la CONAFE, ¿no? La Comisión Nacional para la Enseñanza en Espacios Rurales. Se me fue cómo es el desglose. Pero ¿qué hace la CONAFE? En donde no hay docentes o en las comunidades rurales donde no llegan los docentes, pues busca capacitar a la gente del mismo pueblo para que ellos sean los maestros. Es una forma en que se resuelve el problema. Pero a lo mejor en esas comunidades rurales, a las mujeres les apremia más que ellas y sus hijos tengan docentes formados, y a lo mejor a las mujeres de la ciudad les interesa más ya luchar por otras cosas, ¿no? Creo que esa sería mi invitación y mi reflexión final. Repensar desde dónde estamos nosotras mismas colocadas, por qué apostamos por defender o por manifestarnos por el derecho a una u otra cosa, por qué hay otras mujeres que se manifiestan por otra cosa, por qué habrá otro tipo de mujeres que participan en una cosa y en otra no, porque somos una pluralidad de mujeres, somos diferentes. Cada una tiene una propia historia de vida, cada una tiene un contexto que nos va, si no determinando, sí nos condiciona quizás muchas cosas, y que vamos respondiendo nosotros también a las exigencias de nuestro contexto. La misma marcha del 8M, en algunas ciudades se hizo en la mañana, en algunas otras se hizo en la tarde. La misma marcha nos habla de la pluralidad de mujeres. Desde las que les dan el día y se enfocan en irse a marchar, en las que les dan el día y quieren descansar, o las que les dan el día y prefieren quedarse en casa con sus hijos, y otras a las que no les dan el día, porque eso también es real. No todas tienen la posibilidad de ir a marchar, y siempre se habla también incluso lo que puede despertar el permiso. El 8M no pida, incluso mucho tiempo esa fue como un eslogan: no pidas permiso, tú vas a marchar, salte. En realidad todas nos podemos salir de nuestro trabajo. Si tenemos una jornada que cumplir, si no podemos permitir que se nos descuente de nuestro salario, ¿qué reprensiones habría? No es lo mismo, sin duda creo que no es lo mismo. Y aún así, y creo que por lo mismo funciona mucho el permiso. Tú te puedes salir a marchar, pero si no tienes el permiso de las autoridades, ya sean hombres o mujeres, porque puede haber cualquier persona al frente, ¿no? A cargo de la dirección. No es lo mismo que te vayas con el permiso, con la anuencia de los directivos, a que faltes y ocasionando quizá una merma en tu ingreso o un regaño severo en tu trabajo o que desatiendas ciertas obligaciones. La misma marcha se ha visto incluso a veces como un privilegio de las que sí pueden ir a marchar, porque tienen entonces ciertos trabajos o están en ciertos espacios de trabajo que les permite o en donde se les da ese permiso para ir a marchar. Aunque, insisto, muchas veces se habla de no pedir permiso y de salirnos. En realidad, siendo muy críticas, ¿cuántas de nosotros en verdad nos podemos salir de nuestro trabajo sin que eso nos traiga un perjuicio? ¿Sí? Entonces, creo que todo eso nos puede llevar a repensar y a reconsiderar los significados del 8 de marzo, porque no es de un tipo de mujer, sino de una diversidad de mujeres. E insisto, cada una con diferentes cargas, con diferentes experiencias, con diferentes formas de pensarse como mujer y con diferentes trincheras. Y bueno, yo con esto lo dejaría, con esto cerraría, y pues me gustaría sobre todo escucharlas a ustedes, la reflexión o sus comentarios sobre esta charla en torno al 8 de marzo. Pues muy, muy interesante toda su plática, doctora. Y bien, a mí me toca una parte que son las preguntas. Y aquí tengo unas preguntas y sí me llamó mucho la atención sus reflexiones finales de los diferentes motivos o razones o contextos, ¿verdad? Que se ha dado más en estos años pasados, ¿verdad? Que ha tomado más auge
esta parte de celebrar o conmemorar el Día de la Mujer. Me gustó mucho porque ya nos aclara esa parte de por qué los movimientos son diferentes objetivos los que hay, ¿verdad? Y una pregunta, ¿el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora pudiera ser lo mismo? Mira, cuando nosotros hablamos del Día de la Mujer, como se enfoca en esta lucha obrera, sí se le ha llegado a asociar mucho con el Día de la Mujer Trabajadora, aunque bueno, el Día del Trabajador, pues al menos acá en México, y creo que en muchas latitudes se festeja el 1 de mayo, ¿no? Entonces también cómo pueden surgir contraposición de los diferentes días y cómo los vamos, la importancia que les queremos dar a cada uno. Porque cuando pensamos también en el Día Internacional de la Mujer, que incluso también, digo, se remonta en estos orígenes de Nueva York, esta marcha obrera, pero formalmente fue hasta 1975 en que se le dio como esta internacionalidad, ¿no? Que se decretó como Día Internacional de las Mujeres. E incluso lo que mencionas también del debate, de si es una festividad, si es una conmemoración, ¿qué es el 8M, ¿no? Y luego nos encontramos, no falta en nuestros trabajos o con colegas que nos felicitan por ser mujer. Cuando este Día Internacional de las Mujeres está enmarcado con un espíritu de lucha, ¿no? Entonces, ¿en dónde queda la felicitación, o cómo podemos enmarcar la felicitación por ser mujer dentro de una conmemoración que busca recordarnos la lucha y lo que significa la unión de mujeres? Creo que parte de reconsiderarlo, o incluso esta parte de esta reflexión, es cómo nosotras podemos ser críticas con los días con nuestro día a día o con estos días de la conmemoración del 8M. ¿Cómo nosotras podemos identificar nuestra participación o nuestra pertenencia a uno o a otro grupo? Cuando hablamos de las mujeres trabajadoras, y digo, al final creo que también incluso cada trabajo tiene hasta su propio día, tienen diferentes, y tendrá diferentes aristas, incluso diferentes formas de celebrarse o de conmemorarse. No es lo mismo el día de la secretaria, que el día de la enfermera, que el día de la docente. Tiene un cariz distinto. Y esta enmarcación de las mujeres, creo que incluso la forma en que puede llegar a aglutinar, es recordarnos que nosotras como mujeres sí tenemos o sí enfrentamos ciertos retos por nuestra condición de mujeres, ya sea desde estos tocamientos en el transporte público, o incluso la violencia que podemos llegar a recibir en el ámbito doméstico. Y lo pongo como a colación cuando hay estadísticas que nos hablan que una mujer que sufre violencia en el hogar por parte del cónyuge, una mujer profesionista tarda de 8 a 10 años en denunciar. Y una mujer que no tiene preparación letrada tarda de 4 a 5 años. ¿Por qué la diferencia es prácticamente el doble? ¿Y qué tiene que ver o qué nos implica entonces a nosotras como profesionistas el ser violentadas? ¿Por qué callamos más tiempo? Y las razones pueden ser muchas, pero entre ellas es que no nos gusta, yo creo que a nadie le gusta posicionarse en una situación o reconocerse como persona vulnerable. ¿Cómo me van a violentar a mí que soy psicóloga? ¿Cómo me van a violentar a mí que soy enfermera? ¿Cómo me van a violentar a mí que soy trabajadora social? ¿O que soy docente? ¿Cómo me van a violentar a mí? Y empezamos la otra parte de la justificación. No, está borracho, no fue nada más esta ocasión, no es muy esporádico, no, eso le pasa muy rara vez. No queremos reconocer las violencias, no nos queremos reconocer como víctimas. Y lo que implica para nosotras mismas como profesionistas reconocer que una preparación académica no te exime de recibir violencia. Y no te exime, ¿por qué? Porque somos mujeres.
¿sí? Porque compartimos esa condición femenina. Y siempre, o incluso se ha hecho mucho el debate de, pues no lo deja porque no quiere, no, que se salga de ahí, no sé qué. Pero si tenemos en cuenta todos estos retos que implica reconocernos como víctimas, reconocer que estamos siendo atacadas, que estamos siendo vulneradas, reconocernos nosotras en nuestros círculos inmediatos, pero luego nuestros círculos profesionales, híjole, ¿qué van a decir de mí que a la maestra le están pegando? ¿Y qué hace? Pues que luego son mecanismos para callar. Y creo que eso también es algo a lo que invitaría, a hablarlo. Les cuento así muy brevemente, yo estuve cercana a una situación de acoso sexual y no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta hasta que hubo una denuncia pública y todas las demás empezamos a hablar, oye, a mí me hizo esta insinuación, oye, a mí me dijo esto. ¿Por qué? Porque nosotras mismas pensábamos que era un caso aislado. Me lo dijo a mí, pero no creo que le haya dicho a medio mundo, ¿no? Y después cuando empiezan a hacerse las cosas públicas, híjole, te das cuenta que a muchas de tus compañeras hubo insinuaciones, hubo tocamientos, hubo esto, y no lo hablábamos. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, los mecanismos que luego hay para el silencio o la vergüenza que eso nos da. ¿Cómo les voy a decir que a mí el profesor me invitó a hacer ciertas cosas, ¿no? Pues, ¿qué van a pensar de mí? No nos detenemos a pensar que la invitación fue de él, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Que si di pie para eso, que si a lo mejor yo me vestía de tal forma, que si a lo mejor no sé qué. Entonces, ¿cómo nos vamos enfocando o nosotras nos mismos vamos encerrando para que la culpa recaiga en nosotras y no en los varones, ¿no? O en los que abusan, ¿no? Porque digo, también las mujeres podemos abusar. Podemos estar también como violentadoras, ¿sí? Pero hay en estos temas, sobre todo en cuestiones de abuso sexual, en los que los violentadores son predominantemente, pues, varones, ¿no? Pero bueno, esa era como parte también de cómo nos vemos, incluso como mujeres profesionistas, pensando que todas nosotros, pues, estamos en esa misma sintonía de mujeres profesionistas. Pero en este grupo de mujeres que somos, a mí me llamó mucho la atención ahora que buscábamos, bueno, el Día Internacional de la Mujer, sus condiciones, todo para ver cómo el enfoque. Pero también está, aparte, el Día de la Mujer Indígena. Y yo me cuestioné y dije, bueno, ¿por qué no todas juntas? No unidas lograríamos mejor equilibrio, mejor que estuviéramos, se defendieran más nuestros derechos, porque como que veo muy disgregado tantos días. Uno para todos, ¿o no sería mejor? ¿O hay alguna condición especial si la mujer indígena es la más violentada? Bueno, eso digo yo, ya vi que no, que los profesionistas también, pero que nada más nos callamos. Sí. Entonces, Las pero bueno, violentadas estadísticas no somos todas. mienten. Sí, violentadas somos todas entonces, doctora Isabel, todas. Ellas también deberían de ser parte de este grupo, no nada más la trabajadora. Bueno, y son las que más trabajan todavía en ese punto. Creo que también hay el Día de la Mujer Trabajadora del Hogar, ¿no? Y creo que eso responde precisamente a la pluralidad de mujeres, porque las mujeres indígenas, su lucha va a ser otra, y solamente desde ellas pueden identificar cuáles son esas luchas. Hay mujeres indígenas que luchan, o incluso lo que pasó en Cherán, en Michoacán, con el movimiento armado, las autodefensas. En Cherán, las mujeres indígenas que se levantaron fue también por la defensa de sus bosques, para que no entraran los grupos organizados del crimen organizado a talar los árboles. Entonces, porque claro, eran maderas preciosas, ¿no? Entonces, esos grupos de mujeres indígenas, sus intereses o sus principales búsquedas a corto plazo de lucha son otras. Entonces, creo que ahí es donde entraría esto que les mencioné de la pluralidad. Y reconocer que las luchas de cada sector de mujeres o que de cada grupo de mujeres es válida, es valiosa y es importante para ellas. A lo mejor a mí si me dicen vamos a defender el bosque, viviendo en la ciudad, digo, pues ¿cuál bosque, no? Si hasta ya cada vez menos bosque tenemos también, ¿no? Que sería otro punto.
Pero incluso las mismas trabajadoras domésticas, ellas en su día, ¿por qué van a luchar? Te aseguro que muchas de sus demandas son por tener acceso al seguro social, que no va a ser la misma lucha que van a hacer las mujeres indígenas. Entonces, es como esa pluralidad, y creo que en eso cabe también recordar que cuando nosotros hablamos de movimiento feminista, pues es que no hay un movimiento feminista porque hay muchas mujeres, y hay entonces muchos movimientos feministas. Y lo mismo si hablamos de historias de las mujeres. Si hablamos de historia de las mujeres, no podemos decir que fue una la historia, porque habemos muchas mujeres. Por eso mi intención también de ponerles diferentes referencias y ser crítica incluso de cómo nos anclamos al Congreso Feminista de Yucatán de 1916, cuando Yucatán nunca hemos considerado que Yucatán, mismo Yucatán no se considera que sea parte de México, ¿no? Ellos se consideran como una nación, tienen hasta su propio himno, su propio, una pequeña, como su propia bandera tienen, o sea, es otra dinámica, pero en un discurso nacionalista en el que nos queremos subir todas al barco, pues retomamos ahora sí lo que pasó en Yucatán, ¿no? Ahora sí es importante y ahora sí es un ejemplo nacional y ahora sí es todo, cuando siempre hay esos asegúnes, pero eso es por la necesidad de construir un relato histórico único. Y yo aquí a lo que les quiero invitar es que en realidad hay muchos relatos históricos y nosotras mismas como mujeres tenemos una experiencia diferente. Pensemos en nuestras madres, o sea, ¿cuántas de nosotras somos primeras profesionistas en nuestras familias? ¿Cuál fue la realidad de nuestras madres o de nuestras abuelas? ¿Nuestras madres y nuestras abuelas lucharían por lo mismo que nosotros luchamos ahora? ¿Cuáles eran sus luchas? Incluso sus pequeñas luchas domésticas, porque las dejaran salir solas al mercado, porque las dejaran ir a votar, porque las dejaran estudiar, o luchar estas madres que lucharon para que sus hijas pudieran estudiar. Yo estuve mucho tiempo en Michoacán y me sorprendía, y me sorprendía porque eran cosas que yo no veía en Guadalajara, ¿no? Me sorprendía ver en Michoacán que todavía había varios resabios de que solamente al hijo mayor se le mandaba a estudiar. Y el resto, sobre todo si eran mujeres, pues no. ¿Cuántas de nosotras no nos enfrentamos a eso? O nuestras madres o nuestras abuelas. Que no solamente estudia el hombre y el mayor. ¿Y el resto? Pues para el resto ya no había. ¿Cuántas no hemos escuchado de no necesitas estudiar porque a ti te van a mantener? Y luego en estos tiempos tan difíciles, pues tampoco ya no es tan fácil que nos mantengan, ¿eh? Incluso viendo a los compañeros, a los varones, tampoco no es tan fácil para ellos sostener un hogar con un solo sueldo. También por eso la necesidad de que las mujeres trabajen. No solamente es una realización profesional, son también las condiciones sociales en que nos demuestra que ya un solo sueldo no alcanza para sostener una familia de manera más o menos decente, ¿no? Con cierta dignidad. Los sueldos son bajísimos para hombres y para mujeres. Entonces también si repensamos, incluso se pensó por mucho tiempo que para el hombre el tener trabajo era un privilegio, pero el tener un trabajo para alimentar a toda tu familia, con los asegúnes que eso implicaba, con las posibilidades o para lo que te alcanzaba ese sueldo, pues también es una carga muy pesada. Y luego volvería a la estadística. Muchas de las mujeres diagnosticadas con enfermedades emocionales y los hombres con una mayor cantidad de porcentaje en suicidios. Eso nos está queriendo decir algo. Porque a los hombres no se les permite expresar sus sentimientos. Porque a los hombres no se les permite ni siquiera acercarse a buscar ayuda. Ahora, ¿cuántos de esos hombres se suicidan? Porque no tienen o consideran que no tienen la solvencia económica para abastecer a su familia porque él es proveedor y no puede ser menos hombre al no proveer. Y si no puede proveer, prefiere o opta por quitarse la vida. Entonces la carga es fuerte para hombres y para mujeres, ¿no? Creo que también eso es como repensar, no solamente los hombres no tienen todos los privilegios, ¿no? Nosotras tampoco no tenemos todos los privilegios, pero por eso estamos en la lucha. Incluso muchas de las críticas a los hombres es, también ustedes marchen, también a ustedes los matan, por otras razones también los matan, a ustedes también tienen recriminación, también a ustedes los explotan con los sueldos, pero ellos no marchan, ¿no? Las mujeres sí marchamos, porque ya somos creo que cada vez más conscientes de las formas en que nos violentan, y creo que a veces a los hombres es lo que siento yo, ¿no? Eso ya es desde una particular punto de vista, siento que a los hombres les falta
reconocerse también como personas que llegan a ser violentadas por el sistema, por el Estado, por otros hombres, pero también Sí. son violentados, ¿no? No, sí, esa es una realidad. Sí. Tengo un comentario por acá de Estela Delgado. Dice, muy bien manejado su tema, doctora Isabel. Muchas gracias y felicidades porque el tema de la mujer es difícil de tocar por todo lo que va arrastrando, como dijo, por su vulnerabilidad. Desde Acapulco les deseo sigan éxitos y con excelente tema. Una pregunta, digo, hasta este año y a lo mejor yo me percaté del eslogan 8M. O ya tiene mucho, así 8M me causó ruido. ¿Es a partir de hoy o ya tiene tiempo? Eso se fue acotando, no tiene mucho, pero eso fue a raíz del 11 de septiembre, porque lo empezamos a recordar como el 11S. Y entonces ya muchos otros días empezaron a sumarse a ese tipo de referencia, el 8M, 8M. a usar el día y la inicial del mes, ¿no? No solamente el 8 de marzo, hay otros movimientos que ya lo hacen así, pero siempre, insisto, como lo que pasa en Estados Unidos termina siendo un referente, no solamente en México, sino a veces en todo el planeta, ¿no? Entonces, como ya en Estados Unidos era el 11S, pues ya 11 de muchos septiembre. movimientos, ya muchos movimientos acá también empezaron a tomar esas referencias, día numérico y mes, inicial del mes, para marcarnos. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y creo que al final es recordar la lucha, la unidad y reconocernos nuestras propias experiencias, ¿no? Saber dónde estamos paradas. A mí alguna vez me preguntaban, es que yo no creo en la violencia contra las mujeres porque nosotros estaba con un grupo de amigas profesionistas, ¿no? Nosotras estábamos preparadas. Y yo les dije este ejemplo, ¿no? Pues fíjate, a las profesionistas también nos violentan y luego tardamos hasta más en denunciar, ¿no? Hay muchas personas o muchas mujeres que consideran que salir a marcha ya es vano, ¿no? Que si los destrozos, que si no me representan, que si la violencia, pero insisto, desde nuestra pluralidad de mujeres, ¿por qué invalidar las luchas de las otras? ¿Por qué sentir o por qué posicionarnos como mi lucha es la mejor o la forma en que yo lucho es la mejor? Y porque volvemos a ejercer de alguna forma también cierta violencia entre nosotras mismas al sentir que tenemos la palabra de quién está en lo correcto y quién está en lo mejor, ¿no? Y bueno, por último les platico una experiencia. Yo estuve participando en un grupo de chicas que estaban a favor del aborto hace ya bastante tiempo. Y yo misma les decía, pues es que hay que acercar anticonceptivos y formas de cuidado sexual y todo eso. Pero luego sí es verdad que partimos de que todas las mujeres saben y que como está el internet, todas las mujeres tienen la facilidad de buscar. Pero también circula mucha información falsa en internet. Y ustedes que son enfermeras, a lo mejor también lo han escuchado, esa práctica del aborto que con un gancho, ¿no? Y con un gancho así de la ropa, desdoblaban el gancho y trataban pues de ocasionarse un sangrado, ¿no? No sé tal cual si el aborto, pero sí, ¿no? Ese era el objetivo. Y les cuento así en primera persona, una mujer que se acercó a ese grupo, lo había hecho con un lapicero, no con una pluma, con un lapicero, porque no quería tener al bebé. Entonces, eso mismo nos invita a repensar la pluralidad. No todas las mujeres lo saben, no todas las mujeres buscan informarse, no todas las mujeres se informan por los canales que quisiéramos que se informaran, no todas las mujeres tienen la posibilidad de buscar métodos o alternativas seguras por lo menos, ¿no? Y a veces pensamos que sí, que como está el internet todas se pueden acercar, ¿no? Pero desafortunadamente no es así, no es así. Y en muchas cosas lo podemos ver, ¿no? No solamente en el aborto, ¿no? En muchas cosas lo podemos ver, cómo nuestras experiencias son diferentes y por lo mismo nuestras formas de resolver algunos problemas pues van a ser muy diferentes, muy distintas. ¿Sí? Bueno, pues mi participación, muchas gracias, doctora. Excelente todo lo que se nos ha mencionado, esa pluralidad, yo creo que nos queda un poquito más claro
de ese tipo de movimientos, ¿verdad? Lo que a veces sí critico es a pesar de esa pluralidad, el destruir, o sea, yo sé que son expresiones, ¿verdad? Pero nos podemos manifestar sin a lo mejor destruir ciertas cosas o, no sé, a veces hay edificios antiguos y los dañan, no sé, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Sí, está el daño. Yo no, y digo, soy historiadora, ¿no? O sea, yo también veo que está el daño al patrimonio, que está el daño a los edificios. Y lo otro es, ¿cuánto tarda el gobierno en restaurarlo? Y aquí traería a colación los muchos ejemplos de mujeres desaparecidas, de mujeres violentadas. ¿Cuánto tarda el Estado en restaurar una puerta, una escultura? ¿Y cuánto tarda en buscar a nuestros desaparecidos, a las víctimas? ¿Cuánto tarda en detener a los que abusan sexualmente de otra persona? Vemos, y lo digo también, insisto, como historiadora, claro que hay un momento en que uno siente feo que se daña el patrimonio y siente feo que haya estos destrozos, ¿no? Pero luego, insisto, pensando en la pluralidad, ¿cuál es el hartazgo de esas mujeres? ¿Cuántas de ellas tienen familiares desaparecidos? ¿Cuántas de ellas han sido víctimas de la justicia? Y me pongo a pensar, si a mí, si a mi madre, a mis hermanas, pensando en los círculos más cercanos, si estuviéramos en una posición tan trágica del desaparimiento de un familiar, los feminicidios que nos acechan todos los días, la trata de personas, ¿no quisiéramos salir a quemar todo hasta que nos la regresen viva? O en caso de un abuso sexual, ¿no quisiéramos también salir a quemar todo para que se haga justicia? Y les comento la otra parte, como ya se presentó en mi currículum, yo también trabajo estudios carcelarios, me acerco a población penitenciaria y también lo hablo desde el otro punto, ¿no? Siempre queremos mandar encerrar a las personas, pensando que esa es la solución, cuando el problema es estructural, ¿no? Tan estructural, tan arraigado, que difícilmente tú mandas encerrar a una persona y hay 3, 4, 5, 10 más afuera violentando. Dejo ahí la reflexión, ¿no? Nosotras mismas, ¿qué haríamos si fuéramos nosotras las implicadas? Si y eso sí lo digo yo a lo mejor, y entiendo que son las formas violentas, pero ¿qué queremos con esas formas violentas? ¿No queremos la acción del Estado? La pronta actuación del Estado. ¿No reza la justicia que debe ser pronta y expedita? Y nuestra justicia ya no es pronta ni expedita. Ya no es justicia entonces, o sea, esa sería la invitación, ¿no? ¿Qué exigimos con esas marchas? ¿Por qué caemos en esas expresiones violentas de destrozar? ¿Qué estamos buscando con eso? Porque sí, o sea, vemos muchas marchas, vemos que en todas las marchas hay pintas o hay esto, pero miremos 2, 3 días después, una semana después, ¿cuántos días tarda el Estado en reparar todo eso? Que le cuesta, yo sé que le cuesta, pero no creo que le cuesta menos si atiende las demandas de justicia. ¿No? Doctora, ¿y qué tiene que ver aquí esto también? Porque son valores y el valor viene desde casa. Entonces yo creo que mucho de eso, hay mucho resentido social porque desde casa fueron maltratados por su propia madre, por su propio padre, por su propia familia. Y ese resentimiento lo traen y se van con, o sea, hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, ¿verdad? Lo externo y por el otro lado, el Estado. Y por el otro lado, lo interno, la primera institución que es la familia. ¿Qué está pasando? Porque yo también veo ya un descuido de padres hacia los hijos, de valores, vean los chicos de ahora, de valores que también, dice, cada quien tiene su historia, sí, pero tenemos que recuperar los valores, doctora. Sí. No puede ser todo externo, completamente. hay mucho interno, vaya. No Y sé, volveríamos, ¿qué podría usted comentar, Marlene? Volveríamos a lo mismo. ¿Cómo
cómo nos podemos dividir la carga del Estado y la sociedad. Porque al final la sociedad también es el Estado y el Estado es la sociedad. No es una cosa aquí, no son unas autoridades, y luego pensamos también en las autoridades judiciales como ese ente aparte y el resto, ¿no? O las instituciones de gobierno. Los ciudadanos están en esas instituciones de gobierno, el pueblo está en esas instituciones de gobierno y se está actuando, sí, con corrupción o con falta de compromiso a sus tareas, N cantidad de cosas. Volvería al núcleo que dices de la institución familiar. Las familias actuales se desarrollan igual que las familias que tuvo usted en su entorno, la familia que usted tuvo hacia sus hijos y usted como hija hacia sus padres. Creo que ahí es parte mucho del punto. Las familias han cambiado y los valores de esas familias también. Y han cambiado también en el sentido de el cuidado que hay hacia los miembros de la familia, la comunicación que hay entre unos y otros. Este mismo sistema que les menciono que ya con un sueldo no es suficiente, nos sale salir a trabajar a hombres y mujeres por igual, con niños que se quedan solos en casa, o niños que se quedan al cuidado de las abuelas. Pero no es porque, en muchas de las ocasiones no es porque nosotros querramos, es porque sabemos que tenemos que ir a trabajar o hacer dobles turnos, hacer todo esto. Eso por una parte. Y la otra es pensando también en cómo los chicos se van acercando a cuestiones de peligro, que los exponen al peligro, a la transgresión, es la facilidad o cómo le damos mayor importancia al acceso al dinero. Que eso se vuelve el enganche de muchas personas para entrar al crimen organizado. Empiezan de halcones sin hacer nada malo, pero reciben dinerito, ¿no? Nada más estando de halcones. Veo que hay personas de otros países. Los halcones son chicos que se ponen a cuidar que si pasa la policía, si pasa un carro extraño, si pasa no sé quién, y le avisan a los del crimen organizado, ¿no? Para quienes trabajan. Y volvería incluso a tu misma pregunta, ¿y dónde están los papás de esos hijos que están de halcones? ¿No se dan cuenta que sus hijos están de halcones? Y si los dos papás están trabajando todo el día y efectivamente no se dan cuenta que los niños están de halcones, y el niño piensa que no está, y digo niño porque los empiezan a reclutar 12, 13, 14 años, y el niño no se da cuenta que está haciendo algo malo porque él nada más está yendo a cuidar, él no tiene un arma, él recibe un dinerito por ir a cuidar, pero ya está siendo parte de una estructura criminal. Y de eso, luego a lo mejor el que les paga llega en su convertible, en su coche último modelo, y ya después no se conforman con ese dinerito que les dan, ¿no? Ya quieren saber qué tienen que hacer para tener ese coche último modelo. ¿Sí? Entonces, creo que a veces es también cuestionarnos cómo, y puede sonar muy fuerte, cómo como sociedad estamos llegando a niveles cada vez más bajos como sociedad y a niveles más altos en las expresiones de violencia. ¿Qué tanta nuestra sociedad ya está podrida y nosotros somos parte de esa sociedad podrida? ¿Y qué tanto, cómo podemos luchar para recuperarnos nosotros mismos como sociedad? Porque esos niveles de violencia no son normales. Lo que pasa es que los hemos normalizado. ¿Sí? Y si los hemos normalizado es porque de alguna forma nosotros somos parte de toda esa normalización de la violencia, de todos esos cuadros violentos, de todas esas faltas de valores, de todos. Creo que al final no nos podemos desligar de que somos parte. Somos parte de, la enfrentamos o la padecemos, la escuchamos, ahí está, ¿no? No es que la sociedad sea una sociedad buena y otra sociedad mala por acá, o sea, creo que nuestra sociedad, yo pensaría que sí estamos en una sociedad en crisis, por los niveles de violencia que manejamos, por lo mismo que comentas de los valores, la forma, incluso el agotamiento de un modelo, y lo retraería incluso a las profesiones. Ustedes que son enfermeras, ¿han tenido oportunidad de valorar la deserción escolar? ¿O cuántos porcentajes de las enfermeras que se titulan llegan a laborar?
y cuántas no. Eso también nos habla de otro fenómeno. Porque nosotros, y digo, nosotros crecimos en una generación en la que la educación era la puerta. Y ahora el sueño de ser profesionista cada vez está más en peligro. Ya ser profesionista no te es suficiente para tener un sueldo digno. Y muchas personas, y de cualquier área, hay un grupo que igual se los recomiendo en Facebook que se llama Científicas Mexicanas. Yo entré ahí, les comento, yo soy historiadora. Entré ahí, hice un grupo muy solidario, pero luego te encuentras historias tan diversas que dices, híjole, está complicado para todas partes. Historias como chicas con carrera en biomedicina o con especialidades médicas en muchos niveles que no tienen trabajo, que no encuentran estabilidad económica, que tienen que salir a buscar trabajo fuera de su país, o que encuentran un trabajo pero en otro estado y su esposo está en otro estado y entonces se estructura la familia, y muchas otras prefieren abandonar el sueño de ser profesionista porque no les da, porque no nos da, ya no nos da. Tengo amigas también trabajadoras sociales y yo misma di clases en trabajo social y veía más de lo mismo. Chicas que terminan la carrera, no encuentran trabajo y optan por buscar algunas otras opciones alejadas a su carrera, ¿no? Porque ya no hay esta facilidad de que el sueño de ser profesionista nos dé para una vida digna. Ya los puestos cada vez son menos o las condiciones para insertarnos laboralmente son más complicadas. Entonces, si la opción de educarnos para tener una mejor vida se acaba o deja de ser atractiva, ¿cuántas personas van a estar buscando otros medios y cuáles esos medios van a ser medios ilícitos? Porque el sueño de ser un profesionista ya no es realizable para todos, ¿no? Entonces, como también ahí está el sistema claramente. Bueno, pues en realidad sí, todo esto que nos dices, punto de reflexión, nos ha invitado a reflexionar, ¿verdad? En cómo estamos al interior y el exterior, y creo que es todo. Es un todo y como dice, al final es una crisis social increíble y creo que cada uno de nosotros debe de poner un granito de voluntad por ser cada vez mejor en cuanto a valores, convivencia. Doctora Isabel, excelente tema. Hay muchas felicitaciones, ¿verdad? Y también nos Hay un agradecen comentario nada más Ajá, de sí. Sareli, doctora. Yo creo que se lo podemos enviar porque sí está un poquito grande para que le pueda contestar a Sareli. Sí, pero aquí lo estoy leyendo y me da mucho gusto también. Me dice que ella fue parte de la Secretaría de Acción Femenil y Juvenil desde hace 40 años. Y creo que eso también es muy interesante. Como estas fotos que les mostré no son fotos que se quedaron en el pasado, hay instituciones que siguen vigentes, ¿no? Ya sea de acción femenil, ya sea que pertenezcan a un sindicato, ustedes mismas que están organizadas. Son instituciones que todavía que están vivas, pues, ¿no? Que están vivas, que somos partes de, o que nuestras madres, nuestras abuelas fueron parte de alguna institución. Y eso da gusto. Seguimos organizadas y eso es importante. Porque yo sí insisto que dentro de esta pluralidad, la unión como mujeres nos ayuda a avanzar más, de manera más colaborativa, desde la empatía y desde el mismo respeto hacia esa pluralidad de mujeres. Todas somos distintas, todas tenemos una carga, una experiencia. Cada una tiene su propia historia y a partir de ella actúa, a partir de ella se enfrenta a la vida.